he procurado ayudarte a apreciar y a valorar el silencio. Y principalmente cuando tiene que ver con nuestro tiempo con Dios. En Salmo 62, del 1 al 2, dice: espera en silencio delante de Dios, porque de Él proviene... Salmo 62, 1 y 2 dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. ¿Okay? Y durante las semanas pasadas hemos estado viendo bastantes versículos donde la palabra nos anima, muchas veces hasta nos ordena a quedarnos quietos, a estar en silencio, a no andar todo el tiempo ocupados, entretenidos, y a reconocer que el silencio puede ser una excelente herramienta para la reflexión y para conocernos a nosotros mismos, para profundizar nuestra comunión con Dios también, donde podemos tener tiempos y le permitimos a Dios hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente. Muchas veces nos quejamos de que no escuchamos la voz de Dios, de que Dios nos habla, y es porque todo el tiempo andamos distraídos, andamos haciendo, andamos deshaciendo, andamos con ruido, con entretenimiento, con los medios sociales, con Netflix, con Amazon Prime, con todo lo que, la música, y al rato Dios no me habla. No lo estás escuchando. El silencio también nos ayuda, más bien nos da muchas lecciones. Y en nuestro mundo, donde otra vez todo está llamando la atención. El pastor les comentaba en el servicio de inglés que durante la semana nos fuimos de vacaciones, mi familia y yo, y fuimos a Universal Studios. Y en algunas áreas hasta dice, ¿verdad?, como advertencias: cuidado, este lugar te estimula mucho. Para las personas que tienen problemas de muchos estímulos, te pone advertencias, porque entras y luz y ruido y entretenimiento, y así como que y obviamente hay el momento para ello, y cuando es ese momento, disfrútalo. Pero muchas veces, aún en nuestra vida normal, con el teléfono, con la televisión, con los anuncios, donde quiera, todo es llamar tu atención y estimularte, ¿verdad?, mentalmente. Y Dios dice que para que podamos crecer, para que podamos restaurarnos, para que podamos ser renovados, muchas veces necesitamos apagar los ruidos, apagar las distracciones y tener un tiempo callados. Y la razón por la que he estado enfatizando este mensaje por 3 semanas ya es porque muchas personas no saben cómo estar callados. Perdieron ese tipo de disciplina. Una vez más, el mundo no nos promueve esa disciplina, y hay gente que en verdad no saben estar quietos, no saben tomarse un momento de reflexión, un momento de meditación, un momento sin música, un momento sin las notificaciones del teléfono. Esto lo vimos la semana pasada. Es una disciplina que tenemos que practicar, y por un momento a veces se va a sentir raro. Si tú no estás acostumbrado a eso, ¿cuántos lo han estado practicando o intentar practicar? Y si tú no estás acostumbrado, te sientas y 1 minuto se te va a hacer una eternidad. Así como que, ¿y ahora qué hago? Estoy aburriéndome. De eso se trata, de enfrentar la incomodidad de tu propio silencio. De eso se trata, porque allí, una vez más, es donde aprendemos las lecciones que solamente en el silencio podemos aprender. Jesús, hay versículos donde dice que Él se apartaba al desierto, se iba a orar en la mañana, se alejaba de las personas para tener tiempo con el Padre. Entonces, el silencio nos ayuda a reconocer lo que hay en nuestro interior y quiere salir, ya sea bueno o malo. Y cuando tenemos esa incomodidad, porque te voy a ser honesta, muchas veces
Cuando tú sabes que hay algo que no estás en paz dentro de ti, en tu interior, en tu alma, en tus pensamientos, lo menos que queremos es confrontarlo, porque sabemos lo que va a causar incomodidad, va a causar dolor, va a causar honestidad delante de Dios, va a causar muchas veces arrepentirte y cambiar, tomar responsabilidad. Todo eso le llamamos dolor y es lo que tratamos de evitar. Entonces lo que hacemos es ocuparnos más y distraernos más y hacernos los loquitos que no estamos escuchando, que tenemos que quedarnos callados. ¿Has estado allí o solamente yo? ¿Ok? Y entonces cuando más quieres hacer y distraerte y a veces hasta estás bien cansado y es hora de que te vayas a dormir, pero por no enfrentar esos minutos de silencio, de ponerte a solas con Dios, tratas de hacer más y al rato te cansas más y tu cuerpo ya te está diciendo, tus ojos te están diciendo ya párale. Pero, y te digo, yo me he cuestionado estos momentos, ¿por qué? ¿A qué le estoy sacando? ¿A qué le estoy sacando? Y te armas de valor y de coraje, ¿verdad? Y de honestidad y enfrentas eso de esas emociones o pensamientos o sentimientos internos que están queriendo salir y que estamos tratando de negarlos y hacernos los que no existen. Lamentaciones 3, 25 a 28 dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es bueno. Dice: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Ok, esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Y pensé, wow, qué interesante es esto, que Dios nos dice que aún desde que están chiquitos nuestros hijos tenemos que ayudarles a apreciar, a tener esa disciplina del silencio, de quedarte quieto. Y cuando te dicen tus hijos, ¿verdad? Estoy aburrido. Ponte a pensar, ponte a imaginar, porque niños no deberían de estar aburridos. Ese es el tiempo donde no debes estar aburrido, porque tu imaginación va por todas partes. Pero si nuestros hijos están acostumbrados a siempre estar enfrente de la televisión, enfrente del iPad, entonces ellos no saben la disciplina de reflexión, de meditación. Y esto yo puedo ver cómo desde que mis hijos estaban chiquitos, ¿verdad? Con la televisión, con los juegos de video, con el iPad, pero teníamos que ponerles tiempo, ¿ok? Se te acabaron las horas, ahora nada de esto, ¿verdad? Y es cuando decían, estoy aburrido, ponte a hacer algo, pero apreciar el silencio, la disciplina del silencio desde temprana edad. La palabra nos dice que es bueno. Ok, el silencio es una ancla porque nos ayuda a reconocer nuestra realidad actual. Y cuando finalmente te sientes, y te lo he dicho en las semanas anteriores, aquí ni siquiera estamos hablando todavía de la oración. Ni siquiera estamos hablando acerca de meditar en la palabra, simplemente de callar todo y tomarte unos minutos de nada, donde permites que tu imaginación se vaya, tus pensamientos, y entonces te das cuenta de lo que estás pensando, te das cuenta de lo que estás sintiendo, te das cuenta de lo que te estás preocupando, te das cuenta es tener reconocer qué está pasando dentro de mí. Y ya después puedes orar, ya después puedes confesar la palabra, meditar en la palabra. Pero entonces el silencio te ayuda a reconocer tu realidad actual. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Y cuando empiezas a ver lo que hay dentro de ti, como que todo lo demás se hace más chiquito. Todos los ruidos, las voces, las distracciones que estaban exageradas, como que se hacen más chiquitos, porque entonces la realidad se hace más grande. Y allí es donde nos permite escuchar a Dios en medio del caos de la vida diaria. Otra lección que el silencio nos permite, y esto me encantó descubrirlo, estudiarlo, es de que cuando practicamos el silencio,
sin querer, estamos practicando la humildad. Estamos practicando la humildad y al mismo tiempo estamos experimentando el consuelo de Dios, donde en este mundo siempre estamos tratando de esforzarnos y mostrar nuestro mejor ángulo, nuestra mejor personalidad, nuestros talentos. Quieras o no, es una competencia, ¿cierto? En el trabajo, en el negocio, queremos ser mejores, queremos mostrar que somos mejores. Siempre queremos esforzarnos para hacer algo mejor. Y en cambio, en el silencio, Dios te dice, quédate tranquilo, no tienes que hacer nada. Y la humildad es donde reconoces que no necesito aparentar con Dios. No necesito tratar de pretender, no necesito ni siquiera decir nada. Él conoce mis pensamientos, Él conoce mi corazón. Y entonces esto verdaderamente nos causa estar humildes y reconocer que Dios no pide que hagamos, Dios quiere que seamos. Y muchas veces simplemente aprende a ser. No necesitas hacer algo, simplemente sé, experimenta el momento. Entonces, en nuestro mundo donde tenemos que mostrar desempeño y esfuerzos, el silencio te ayuda a, tranquilo, no necesitas hacer nada, simplemente está en la presencia de Dios. No necesitamos impresionarlo, no necesitamos decir nada, simplemente aprende a estar callado. Ahora, este no es el tema que hemos estado hablando, pero aprovechando acerca del silencio, voy a mencionar bien rapidito acerca de mantener el silencio cuando estamos con otras personas. Y especialmente, déjame contarte ahorita. Segunda de Timoteo 3, 1 y 5. Este es como un paréntesis, ¿ok? Seguimos hablando del silencio, pero no el silencio que hemos estado hablando por las semanas anteriores. Se va a hacer como un paréntesis en cuanto a el silencio en este mundo. Segunda de Timoteo 3, 1 y 5. Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros. No obedecerán a sus padres, ni darán las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad. Estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir, demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y dice, no te metas con esta gente. Ahora, ¿cuántos de ustedes escucharon todo eso y dijeron, oh, sí, yo he experimentado este tipo de comportamiento? Espero que no hayas pensado en alguien específicamente, pero cuando yo leí todo esto, y esto ha estado en mi corazón desde hace tiempo, cuando planeé acerca de esta serie, pensé en Twitter. Pensé en Facebook, Instagram, todo lo que tiene que ver con medios sociales. ¿Cuánta controversia no hay y cuánto pleito no hay con personas groseras y que tratan de insultar a otros, tratan de lastimar a otros? Y muchas veces, ¿verdad? Gente bien tontos que somos, que entras en conversaciones que nadie te invitó a entrar y te metes en problemas que tú solito acarreaste y en opiniones simplemente por no guardar el silencio, y esto es una trampa en nuestra cultura, porque nuestra cultura está promoviendo la división,
está promoviendo la polarización donde eres de un lado o eres de otro lado y todo el mundo tiene que opinar. Y yo dije, esto no sucede en la vida normal. Tú no vas a la tienda y te enfrentas con un extraño y le empiezas a decir todas sus opiniones. Pero en el medio social, eso es lo que hace mucha gente. No conocen ni quién está hablando, ni quién dijo, pero tienes que dar tu opinión. Y tienes que meterte en pleitos y al rato otra gente te está apoyando y al rato otros están en contra de ti. Y ya te metiste en problemas por chismoso. Entonces la Biblia nos dice que va a haber una división fundamental en los últimos días. Aún a división donde dice que muchos van a traicionar a sus propios familiares por las creencias diferentes que tienen. Y la palabra nos dice que también en el colapso social que va a haber, va a haber divisiones y gente va a estar lastimándose unos a otros simplemente con sus palabras, traicionándose, siendo groseros, haciendo mal a otros, mintiendo acerca de otros. Hay una decadencia moral. Y como cristianos, déjame decirte que tú tienes el permiso de no entrar en toda controversia. Tú no necesitas entrar en todas controversias, especialmente en el medio social, especialmente cuando tu nombre de usuario es una incógnita. Si vas a decir algo, pon tu nombre. Toma responsabilidad y di, esta es mi opinión, este soy yo. Pero si eres una incógnita, no. Entonces, todos piensan a veces que tienes que reaccionar a algo. Si reaccionas a un comentario, al rato caes en la trampa donde sientes que tienes que reaccionar en otro. Y si dijiste algo en este asunto, al rato tienes que decir algo en otro asunto. Y es un juego de nunca acabar. Así que cuando tiene que ver con las redes sociales, no pretendas saber cosas que no sabes. ¿Ok? Mucha gente se mete en problemas con opiniones y ni siquiera conocen verdaderamente todo el chisme. Simplemente oíste que dijeron y al rato tienes tu opinión. No. Hay mucha gente que no sabe nada de lo que está hablando, pero tienen que hablar. O hay ocasiones en que sientes que porque todos tus amigos ya les gustó esto o dijeron algo, tú tienes que hacer esta señal de virtud, ¿verdad? Y no. Tú no tienes que seguir la corriente, no necesitas tomar un partido, no tienes que buscar la atención siendo polémico. Mantén el silencio, valora el silencio. Una vez más, se convierte en un círculo adictivo en los medios sociales. A veces la respuesta más sabia es el silencio, la reflexión y concentrarte en lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Ok? Entonces no tienes que darle la cuenta a nadie. Créeme, te lo digo por experiencia. Hay muchas ocasiones en que me encantaría dar mi opinión y digo, ¿sabes qué? Nadie te está pidiendo tu opinión y nadie va a valorar tu opinión. Así que silencio, señorita, y pasa, ¿verdad? Olvídate de esto. Eclesiastés 3:7. Hay tiempo para romper y tiempo para reparar, tiempo para callar y tiempo para hablar. Entonces, como cristianos, tenemos que usar discernimiento en cuándo tenemos que decir algo y cuándo no tenemos que decir nada. Y la mayoría de veces no necesitas decir nada, especialmente, una vez más, en los medios sociales. Proverbios 17:28. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. ¿Ok? Entonces, no sabes algo, no necesitas decirle a nadie que no sabes. Mantente callado, todo el mundo va a pensar que eres un sabio. Wow, mira, qué sabia esta persona. A veces el silencio es la respuesta más sabia que podemos dar.
Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. No entres en pleitos ajenos. No te enojes con cosas que no tienes que enojarte. Y si en el momento en que empiezas con tu medio social, empiezas a sentirte estresado, es tiempo de apagarle y vete al silencio. Escucha el silencio, no a Twitter, no Instagram, no las noticias. El silencio no es debilidad, es fuerza. ¿Por qué? Porque en el silencio estamos mostrando, como leímos hace ratito, que estamos mostrando sabiduría, saber cuándo decir algo y cuándo no decir algo. Pero también el silencio muestra autocontrol. Nos muestra autocontrol o nos permite practicar el autocontrol. Esto es una fuerza, esto no es una debilidad. El no decir nada es sabiduría y es una fuerza, muestra autocontrol. Jesús sabía que a veces el silencio habla más que las palabras. Hay toda una historia en Mateo 27 donde él es arrestado y lo llevan con los sacerdotes y lo están cuestionando y lo están provocando, y la palabra dice que él guardó silencio. Jesús guardó silencio y les dijeron que no vas a contestar a todas estas acusaciones. Dice, pero Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. Muchas veces el silencio habla más que las palabras. Tú no necesitas defenderte todo el tiempo, tú no necesitas explicarte todo el tiempo, tú no necesitas complacer a la gente con decir algo todo el tiempo. Aprende a guardar silencio. Escuché esta frase, me encantó. Dice, habla solamente si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Así que, wow. Con la familia, ¿verdad? Qué fácil es quejarse, qué fácil. Estoy cansado, hace mucho calor. Hace mucho calor, yo tuve que ponerle una pausa a mi familia y decir, basta con hace mucho calor. Vivimos en Phoenix. Mis hijos, mi esposo han vivido en Phoenix toda su vida. Yo era la que más debería de andar diciendo hace mucho calor, porque yo no he vivido aquí toda mi vida. ¿De qué te sirve decir hace mucho calor? No son noticias, no nos estás informando de algo que no sabemos. Si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio, entonces abre tu boca. Y si no, entonces valora, bendice a otros con el silencio. Mientras más aprendes, menos hablas. Y esto yo lo puedo testificar. He conocido a personas que admiro, mentores, ¿verdad? Gente que sabe muchísimo, que se la saben de todas, expertos en muchas áreas. ¿Y sabes qué? ¿Tú pensarías que llegan y empiezan a hablar y tratar de enseñar a muchos? No dicen nada, a menos que les preguntes algo. Y muchas veces lo que dicen son preguntas como para aprender. Y tú dices, estos son los que deberían de estar enseñando. Y predicadores, ¿verdad? Famosos. Y ¿tú cómo haces esto? ¿Y qué haces aquello? No por cuestionarte, sino porque quieren aprender más. Así como que, wow. Entonces, el silencio es bueno cuando conduce a la paz, la sabiduría y el crecimiento espiritual. Pero también la palabra nos dice que sí, que no guardemos silencio cuando necesitamos hablar, que defendamos la causa de la viuda, del huérfano, que cuando hay injusticias, entonces hay un momento de hablar y hay un momento de estar callados, pero no en el medio social. En el medio social no estás defendiendo nada de lo que tú piensas que estás defendiendo, simplemente te estás metiendo en problemas. Entonces, el silencio no es bueno cuando estás utilizándolo para evadir responsabilidades o para ocultar la verdad. Allí no, la palabra nos dice que hablemos la verdad unos a otros,
que seamos responsables, ¿ok? Entonces, es bueno el silencio y es bueno hablar. Simplemente necesitamos discernimiento en ese aspecto, ¿correcto? Y no utilices la excusa de una para la otra. Donde tienes que dar cuentas de algo, no, la pastora dijo que no dijera nada. No. O te están preguntando algo, ¿verdad? Y tú no dices nada simplemente por no decir la verdad. No. Entonces, vamos a ser disciplinados. Y ahí se acaba mi paréntesis en cuanto al silencio con otras personas. Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra de ellos que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Ok, ¿qué estamos hablando? El silencio es un reposo. El silencio es un reposo y el silencio tiene que ver con fe y el silencio tiene que ver con confiar en Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que dice, hay una promesa de entrar en el reposo. Y dice, preocúpate, teme, ten cuidado. Muchas versiones en lugar de teme dicen, ten mucho cuidado de que no te pierdas de esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Entrar en el reposo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo al reposo? Todo este contexto acerca del reposo tiene que ver con el pueblo de Israel, que primero que tiene que ver con la creación, donde dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? En 6 días, el séptimo día descansó. Dios está en reposo. Dios no anda preocupado trabajando. Jesús ahorita está en reposo. Él está sentado poniendo sus pies sobre el enemigo, ¿verdad? Dice que está bajo sus pies. Jesús está en reposo. Dios el Padre está en reposo. Y nos dice la palabra que el pueblo de Israel se les prometió un reposo, como la tierra prometida. Y ellos recibieron, dice la palabra, las buenas nuevas, tal como nosotros hemos recibido, donde Dios es el Salvador, Dios tiene esta tierra prometida para ti. Y la palabra nos dice que ellos no les aprovecharon estas buenas noticias porque no combinaron las buenas noticias con la fe. Y como resultado se perdieron de disfrutar este reposo. Ahora, el reposo también tiene que ver con el mandamiento que Dios les dio de trabajar por 6 días y descansar en el sábado, en el sábado. ¿Por qué? Porque el descansar de todas tus actividades es una señal de que confías en Dios, de que tú no tienes que hacer todo por tu propia cuenta, por tus propios esfuerzos, de que puedes confiar que Dios va a cuidar de ti, de que Dios va a proveerte. Ese es un tipo de reposo que honra a Dios. El decir, ok, voy a descansar y voy a confiar que Dios puede cuidar de mí y proveerme. Entonces, cuando tiene que ver con el reposo, estamos hablando una vez más de la salvación, el cumplimiento de nuestra salvación espiritual, alma y cuerpo, la tierra prometida, todas las promesas de Dios y simplemente de muchas veces descansar, tomarte un tiempo de descanso donde no haces nada y te das el permiso de no hacer nada en fe. No estoy hablando de flojera, no estoy hablando de irresponsabilidad, sino porque tú hiciste lo que tenías que hacer, ahora tienes el privilegio de descansar de tu trabajo. Y aunque hay más que hacer, aunque hay más que tienes que encargarte de hacer cosas, confías que Dios va a cuidar de ti y que su gracia está contigo, ¿ok? Entonces, de eso se trata este reposo. Y nos dice que tenemos que tener cuidado de que esta promesa nos la perdamos, de no entrar en el reposo. Y en el capítulo 4, versículo 11, Hebreos, dice, por tanto, esforcémonos, di conmigo, esforcémonos
Ahora está hablando de que tienes que ponerle desempeño, ¿verdad? De que tienes que hacer algo. ¿Qué piensas por esforzarte? Como que tienes que hacer un poco de más de lo normal, trabajo, un esfuerzo más de lo normal, un trabajo, diligencia. Dice, por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que el pueblo de Israel. Piensa en esto. Muchas veces pensamos que tenemos que esforzarnos para recibir la promesa de Dios. Y Dios dice, no, el esfuerzo no es por la promesa ya la tienes. El esfuerzo es por descansar en saber que ya tienes esa promesa. Dios te dice, esfuérzate en descansar. Esfuérzate en entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque no sabemos estar en reposo. Porque no sabemos qué hacer en esos momentos de reposo. Yo me acuerdo al principio cuando me casé, obviamente solamente mi esposo y yo en la casa y limpiar. Primero como que tuve que tener una revelación divina de que, a mí me toca limpiar la cocina, a mí me toca cocinar. Me acuerdo en una ocasión, estamos sentados en el sillón, que era nuestro único mueble que teníamos, y la televisión. Toda la demás casa estaba vacía. Y estamos en el sillón comiendo comida de congelador, ¿verdad? Que solamente pones en el micro. Y comimos y mi esposo está sentado en la televisión, enfrente de la televisión, yo también, y me paro a la cocina y pongo las cosas en la cocina, y hay un desorden en la cocina, y tuve esa revelación de Dios, así como que, o sea que ahora yo soy la responsable de que esta cocina esté limpia. Así que como que no me había caído el 20. Yo pensé que también me iba a sentar en el sillón, ¿verdad? Y seguir viendo televisión. En fin, experiencias muy vergonzosas muchas veces, muy obvias, pero muchas veces necesitas revelación divina para algo tan sencillo. Total que después organizaba mi casa, tenía un día a la semana donde limpiaba y organizaba. Y después, durante ese tiempo, me suscribí a las revistas las revistas todavía estaban de moda. Ahora creo que ya nadie pela las revistas, pero me suscribí a estas revistas de Martha Stewart, y entonces cada mes me venía mi revista. Y me acuerdo que en varias ocasiones estoy sentada en el sillón viendo mi revista, bien metida, ¿verdad? Aprendiendo tantas cosas. Y si mi esposo pasaba por la sala, por donde yo estaba, ponía la revista a un lado y me paraba, así como que necesitas hacer algo, ¿verdad? No andes de floja. Como que me sentía tan mal de estar sentada viendo una revista, porque decía, va a pensar que soy una floja o no sé. Y no tenía nada que hacer, pero me tenía que parar y hacer algo. Y él me tuvo que decir, tranquila, siéntate, sigue viendo tu revista, no tienes que aparentar que estás haciendo nada, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que muchas veces no sabemos reposar. Y el reposo significa confianza, el reposo significa dependencia de Dios, el reposo significa fe. Y Dios nos dice, aprende a tomar un tiempo y esfuérzate por entrar en el reposo. Y cuando me refiero a esfuérzate, es a lo que hablábamos la semana pasada, de que te vas a sentar y no vas a saber qué hacer, te vas a sentir incómodo, te va a ser eterno, vas a estar aburrido. Esfuérzate por entrar en el reposo. Y después aprende a valorar esos momentos. Y no tiene que ser media hora, no tiene que ser una hora. Dependiendo tu horario, puede ser unos minutos, pero aprende a apagar las notificaciones, a tener tiempos de reflexión, tiempos donde una vez más enfrentas cómo estoy, qué está pasando dentro de mí, por qué estoy teniendo estos sentimientos, por qué estoy pensando esto. Y Dios dice, allí es donde tienes que esforzarte, no entrar en la promesa, no en recibir en la promesa. Eso ya es un sí y un amén, gracias a Jesucristo. La tierra prometida es tu garantía, ya estás en el reino de Dios. Dios no dice esfuérzate para entrar en el reino de Dios.
esfuérzate para descansar y creer que ya estás en el reino de Dios. Esfuérzate para entrar en la promesa. Dice, y no seas como aquellos que viven toda su vida como cristianos, trabajando y esforzándose y se pierden de este reposo. Se pierden de este reposo. Y una vez más, no estamos hablando de irresponsabilidad o de flojera o de no ser diligentes cuando Dios nos dice que seamos diligentes. Es una actitud del corazón de confiar en el Señor, de esperar en Él, de humillarme y tomarme momentos donde tengo que admitir que yo no puedo controlar toda mi vida, que yo no puedo controlar a mis hijos, que yo no puedo controlar a mi esposo, que yo no puedo controlar a la iglesia, mi trabajo. Es humildad y es estos momentos de dependencia donde dices, Dios, tú eres Dios y me voy a estar quieto y tranquilo y reconocer que tú eres Dios. Esfuérzate por entrar en el reposo. Cuando empiezas a sentirte preocupado, ¿y cómo le voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer aquello? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Eso es un momento donde tengo que tomarme un break, un time out y reconocer que Él es Dios. Y cuando empiezas a estar todo temeroso, preocupado, esos son momentos donde necesitas un momento de silencio. Y muchas veces respirar. Hablábamos la otra vez que a veces te la pasas sin respirar y tu cuerpo necesita aprender a relajarse, a entrar en reposo también. Eso es salud, eso es restauración física. Muchas veces estamos preocupados acerca de otras personas. Y si las decisiones de otras personas te pueden afectar a ti, por ejemplo, si tienes un esposo que no sirve a Dios, obviamente que sus decisiones, sus acciones pueden afectarte. O tus hijos, quizá estás preocupado por tus hijos que andan por un mal camino y llega el momento donde tú tienes que esforzarte, entrar en el reposo y reconocer que tú no puedes controlar a otras personas, no se te llamó a cambiarlas. Dios no nos ha dado el ministerio de cambiar a la gente, ¿ok? Tenemos que aprender límites. Los límites es reconocer mis responsabilidades y las responsabilidades de otros. Yo no soy responsable de las emociones de otras personas. Yo no soy responsable de las reacciones de otras personas. Yo no soy responsable de las obligaciones de otras personas. Yo soy responsable de mis obligaciones, de mis emociones, de mis reacciones, de mis palabras. Y es reconocer estos límites. Hay una historia en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 20, como al 20 y tantos, 22, 23, donde Jesús ya resucitado se le aparece a los discípulos, desayunan, es como que se van a acampar, ¿verdad? Desayunan pescado y después Jesús está hablando con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Tienen su conversación, restauran esa relación que había estado como contaminada con las confesiones de Pedro, la negación de Pedro. Dios lo restaura y después Dios le dice a Pedro que va a morir y como su muerte va a honrar a Dios y le está diciendo, ¿verdad?, como advertencias de un futuro. Y la Biblia dice que Pedro se da cuenta que Juan anda ahí de metiche, tratando de escuchar la conversación de Pedro y de Jesús. Y entonces Juan le dice a Jesús, ¿y qué, verdad? ¿Y cómo va a estar su futuro? ¿Cómo va a estar su muerte? Y Jesús le dice algo bien profundo, bien espiritual, y le dice, lo que le pase a él, a ti no te importa. Lo que le pase a él, a ti no te importa. Tú sígueme. Reposo cuando tiene que ver con otras personas, pero es que mis hijos. Y muchas veces los hijos ni siquiera están preocupados. Ellos están viviendo su vida y tú mortificándote.
Y Dios dice, lo que le pase a ellos, a ti no te importa. Tú sígueme. Pero es que mi esposo, pero es que probablemente son tus papás si eres joven, ¿verdad? Es que mis papás, lo que ellos hagan, a ti no te importa. Tú sígueme. Tú sígueme. Esa fue la respuesta de Jesús. Y esto yo lo he aprendido y a veces Dios me tiene que recordar porque muchas veces me preocupo por personas o quiero cambiar a personas y quiero que cachetearlos, ¿verdad? Que abran los ojos y Dios me dice, puedes orar por ellos, puedes creer por ellos, puedes ayudarlos si te permiten que los ayudes, pero últimamente lo que ellos decidan hacer a ti no te importa. Tú no puedes hacer nada de ello. Tú sígueme. Tú sígueme. Y entonces allí es donde aprendes a entrar en el reposo de Dios y a confiar en el Señor. Dios, tú los amas más de que yo los amo. Tú puedes cuidar de esas personas más de lo que yo puedo cuidar. Oro tu misericordia, tu gracia sobre ellos. Ayúdame a reconocer oportunidades donde yo puedo bendecirlos, influenciarlos, pero últimamente los pongo en tus manos. Los pongo en tus manos porque no puedo hacer más por ellos y tú no me llamaste a hacer más por ellos. Y entonces ahí es donde nos esforzamos a entrar en el reposo de Dios y a confiar en el Señor y a confiar en sus promesas. Si son creyentes, algo que a mí me gusta orar y confesar es, Padre, la obra que tú comenzaste en ellos, tú la terminarás hasta el día de Jesucristo. Esto creo que es Filipenses 1:6. Entonces, esta es una promesa de que Dios no ha terminado su obra. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros ya estamos muy acabados y esa gente, Dios tienes que trabajar con ellos. Y Dios dice, no, yo sé que tengo que trabajar en ellos, tal como tengo que trabajar en ti, porque todos somos obras en construcción. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor y a reposar. Otra promesa que me gusta confesar por gente que conoce a Jesús y quizá no están caminando en los caminos de Jesús es Juan 10, no me acuerdo qué versículo, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, y la voz del extraño no van a seguir. Entonces declaro, ¿verdad, Padre? Yo declaro que ellos son tus ovejas y van a seguir tu voz y la voz del extraño no van a seguir. Y entro en el reposo, me esfuerzo por entrar en el reposo. Hay temor, hay preocupación y te digo, muchas veces terminas afectado por las decisiones de otras personas, pero Dios dice, tú sígueme, tú sígueme. Tú entra en el reposo y tú sígueme, ¿ok? Y para terminar, hay una ilustración que vas a necesitar que utilizar tu mente, pero eso es algo que el Señor me corrigió de una manera muy creativa con la mente. Y pensando en todo esto del reposo de Dios, las palabras de Jesús donde dice, ¿qué te importa a ti, verdad? Tú sígueme. Pensando que el pueblo de Israel se perdió, toda una generación se perdió de entrar en el reposo de Dios. Y estoy pensando, ¿cuántos de nosotros no hemos leído o escuchado la historia del pueblo de Israel? Y salieron de Egipto, ¿verdad? Cruzaron el mar seco, milagros, maravillas. Y la palabra de Dios dice que en las noches había una columna de fuego que los rodeaba y los guardaba del frío, del peligro, de las bestias. Durante el día había una nube que iba sobre ellos y los guardaba de quemarse porque no tenían bloqueador, ¿verdad? O no tenían sus cremas especiales y estaban protegidos y provistos. ¿Y cuántas veces no leemos las historias o pensamos en las historias y decimos, ay, esta gente, ¿verdad? Esta gente no les cae. ¿Cómo es posible que
que no reconocían, cómo es posible que dudaban, cómo es posible que no creían, cómo es posible que no confiaron en el Señor, cómo es posible que no entraron en el reposo. Y estoy viendo toda esta ilustración en mi mente, pensando en esta gente, ¿verdad? De cabeza dura, Dios dice. Y después pensé en mí y dije, wow, si alguien viera mi historia, así como yo puedo leer la historia del pueblo de Israel, si alguien estuviera leyendo mi historia, ¿cuántas veces no dirían, wow, cómo es posible? Ella camina con la presencia del Espíritu Santo, que va a ser nuestro siguiente tema. Ella camina con la presencia del Espíritu Santo dentro de ella, con la mente de Cristo, con el sello del Espíritu, con los frutos del Espíritu, con los dones del Espíritu. ¿Cómo es posible que se preocupa por ciertas cosas? ¿Cómo es posible que se queja de ciertas cosas? ¿Cómo es posible que duda? ¿Cómo es posible que teme? Y yo dije, wow, Dios, estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Es bien fácil juzgar y mirar a la gente y decir, entra en el reposo. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos levantando las manos. Necesito entrar en el reposo. Necesito entrar en el reposo. La palabra de Dios dice que tenemos mejores promesas que la gente del Antiguo Testamento. Vivimos en un mejor pacto con mejores promesas. ¿Por qué? Porque Dios mismo está en nosotros, habita en nosotros, su palabra, su espíritu, su poder. Es tiempo de entrar en el reposo del Señor. Esfuérzate por entrar en ese reposo. No te pierdas el reposo. Y cada día, ¿verdad? Si necesitas, o cada momento estoy reposando en el Señor, estoy descansando en el Señor. Necesito tener un momento de silencio, simplemente para reenfocar mi mente, mi visión, mi fe, mi confianza, mi dependencia en el Señor. Humillarme bajo su presencia, bajo su palabra y reconocer que Él es Dios. Él es Dios y estar tranquilos y esperar en silencio la salvación de Dios, porque solamente de Él viene nuestra victoria.